el hermano William fue el que llamó a estos músicos. No sé dónde hicieron este. ¿Tú lo hiciste tú allá o...? Esto lo hizo Ademir. Muchas gracias, Ademir, por esto. Porque esto es unas instrucciones del mensajero con respecto a la música. La música es algo fundamental en el programa de Dios. La música viene del cielo. Pero el enemigo metió en la iglesia mucha música incorrecta. Y cuando la música es incorrecta, la alabanza no llega a Dios. Llega a otro destino. Y por lo tanto, el hermano, si ustedes ven ahí en el capítulo que sería, debe ser por ahí el capítulo 14 de Apocalipsis. Donde dice que vi un ángel que venía volando por el cielo con el mensaje del Evangelio eterno. Voy a ver si alguien me lo consigue ahí. ¿Tú no lo puedes conseguir ahí en tu Biblia? ¿Lo tiene ahí? Venía un ángel con el Evangelio eterno. ¿Quién me lo lee? Ese ángel viene anunciando que adoren a Dios. Porque hay otra persona que también busca adoración. Y esa persona se atrevió a no solamente a ir donde un creyente corriente, sino al mismo Señor Jesucristo. Y quiso que el Señor Jesucristo lo adorara. Y él le dijo, no, solo al Señor servirás y a Él solo adorarás. Él se atrevió a pedirle a Jesucristo que lo adorara. El Señor Jesucristo lo despachó con la palabra. Está escrito, solo adora a Dios. Para este ángel que viene diciendo que adoren a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, es el ángel con el Evangelio eterno. Y este ángel es el que aparece aquí entre nosotros, corrigiendo todos esos cantos que estaba usando la iglesia sin conocer que venían de un origen equivocado, con géneros que no lo usa el Señor, sino el enemigo. Y también había plagios. Tomaban canciones del mundo, con melodías del mundo, y entonces le ponían las letras del Señor. Y el hermano William dice que Dios no acepta eso. Cuando esa inspiración vino a esa persona que compuso esa canción, no vino de parte de Dios, vino de otro lugar. Y esa, esa inspiración sigue allí, aunque tú le pongas otra letra.
aunque tú le pongas otra letra, esta inspiración está equivocada. Entonces, el ángel que viene con el Evangelio eterno, él nos viene diciendo que debemos adorar solo a Dios. Y él fue el que llamó a estos músicos y estuvo con ellos, creo que 15 días, 17 días, algo así, entre los cuales estaba William Romero, Martín Franco, Osmin Rodríguez, Guillermo Rivera, de Puerto Rico, todas estas personas que él llamó, y Joel Lara. Y con esos músicos, él empezó a mostrarle los diferentes ritmos que venían de la adoración pagana del África. Y la gente le metía música cristiana y eran ritmos muy movidos, muy bonitos, ¿no? Bueno, digamos, a la gente le gusta porque son bien dinámicos, ¿no? Pero eran contrarios porque ya vienen de un origen pagano. Entonces, él empezó a poner en orden y nos decía el hermano Martín Franco, cuando nos estaba dando un estudio ahora en Venezuela sobre esto. Eso fue el sábado pasado, ¿no? El fin de semana pasado. Que de las canciones de él, cuando las examinaron allí con el hermano William, no quedó ni una. Todas estaban malas, con algún género malo, ritmo malo o frecuencia, una frecuencia equivocada. Porque la frecuencia, que en realidad aquí lo van a aprender ustedes, todo esto que les estoy hablando lo van a aprender acá. Esa frecuencia que es la frecuencia con la cual armoniza la naturaleza es la 432. Y esa frecuencia era la que se usaba antes, hasta que llegó un gran músico. Era un genio en la música, pero era del grupo de Hitler. Y entonces para hacer un cambio y hacer una impresión en la gente, metió la frecuencia de 440, que es una frecuencia bélica. Y eso lo empezó a meter en todos los países. Como era un gran genio de la música, se aplicó a muchos países. Y eso se generalizó. De tal manera que actualmente todas esas bandas musicales son en 440. El hermano William dice que eso produce una alteración en la armonía de la naturaleza. Cuando miden la frecuencia de los pájaros, de los arroyos, los ríos, el viento, los árboles, les da 432. Quiere decir que esa frecuencia es la frecuencia de la naturaleza. De ahí en adelante, que él dijo que teníamos que regresar a esa frecuencia. Y, sin embargo, muchos hermanos sí se han sujetado
y han puesto la frecuencia, pero han usado géneros de cantos o de música que dice el hermano William Soto Santiago, que son ritmos o géneros musicales que el hermano Branham los oyó en el infierno. Y esos mismos ritmos musicales después fueron incluidos en la iglesia por esos grandes individuos que fueron líderes en la música, como Elvis Presley. Él era un pentecostal, pero él metió muchos de esos ritmos que el hermano Branham oyó en el infierno, no eran celestiales. Claro, la gente le gustaba y esa adoración no la recibe Dios. De allí que él entonces dice hay que eliminar todos esos géneros, y él dijo cuáles eran los géneros que se podían utilizar, porque él es el que dice ahí en la Biblia, adoren a Dios. Vino corrigiendo eso. Entonces, eso fue la razón por qué él tuvo aquella actividad en Venezuela, que se tuvo una actividad allí con el hermano William, que es el poder de la música para la paz y la felicidad del ser humano. Eso fue una obra que se tuvo ahí en Venezuela, donde él dijo, aunque nos quedáramos con 5 canciones, pero que agraden al Señor, porque esos son los adoradores que Dios busca que le adoren. Aunque nos quedáramos con 5, con esas 5 alabaremos al Señor. Entonces, ahora, recientemente, en esta actividad en Venezuela, se reunieron Joel Lara, William Romero, Martín Franco y el hermano profesor Osmín Rodríguez. Y abrieron una página web donde ellos examinaron muchas de esas canciones y todas las que estaban correctas las fueron incluyendo en esa página. Ellos comenzaron con 12, pero me decía William que ya habían hecho ya llevan más de 34, como que me dijo él, 34 canciones ya corregidas. Ellos empezaron allí en Venezuela, juntos en una reunión de ellos como músicos, corrigiéndolas para ponerlas de acuerdo como el profeta había exigido. Que él dijo que era el tipo de música e instrumentos, porque él también mandó eliminar ciertos instrumentos que él dice que no son instrumentos usados por Dios, sino de los que el hermano Branham oyó en el infierno. Nosotros no queremos esa música del infierno. Queremos la música, por eso esto es, dice él, que nos está preparando, porque en el milenio solamente se estará tocando la música que es correcta. Por esa razón, esto es muy importante, que los pastores conozcan esto.